Buenas tardes y bienvenidos de nuevo al aula Francisco Morán, actividad que desarrolla la AME, es decir, la Asociación Meteorológica Española. La sesión de hoy tiene como título Una breve historia de la predicción de ENSO, y es decir, es el acrónimo en inglés del fenómeno El Niño South Oscillation, es decir, oscilación del sur. Se trata, aunque ya nuestra ponente contará con más detalle, pero simplemente como una breve introducción para aquellos que no estén, sean conocedores de la temática. El ENSO es un fenómeno acoplado entre los cambios de la temperatura superficial del Pacífico, en su zona ecuatorial oriental, y los cambios de la atmósfera adyacente. De tal manera que sus efectos son tales en sus teleconexiones en el espacio como en el tiempo tan importantes que resulta muy interesante tener un conocimiento de la predicción de este mismo fenómeno como medio de predecir la variabilidad, la climatología, el clima a posteriori a escala global. Entonces, para ilustrarnos precisamente en cómo ha evolucionado la predicción de este fenómeno de variabilidad interna climática, tenemos el placer y la suerte de contar como ponente con la doctora Magdalena Alonso Balmaseda. Y desde 1995 ha estado trabajando en el Centro Europeo de Predicción Meteorológica en Reading, en el Reino Unido, concretamente en el Departamento de Investigación. Actualmente es asesora de esta institución, así como profesora visitante de la Universidad de Reading. Y bueno, pues aunque antes de las charlas sí que me gustaría hacer una breve reseña sobre su currículum vitae. Así pues, mencionar que Magdalena Alonso Balmaseda es licenciada en física por la Universidad Complutense, doctora en física por la Universidad de Alcalá de Henares. Posteriormente realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Oxford. En cuanto posteriormente a esta postdoc, es en 1995 cuando es contratada en el Centro Europeo de Predicción Meteorológica como investigadora, concretamente en la sección de predicción estacional. Y desde entonces ha estado trabajando en esta institución de reconocido prestigio en distintos aspectos de temáticas variadas, como son concretamente en la predicción estacional y también a escala mensual, en la modelización y en la asimilación de datos correspondiente al sistema complejo que es el sistema acoplado Tierra, es decir, el planeta. Y desde 2016 hasta el pasado octubre, pues ha sido jefa de la sección de predictibilidad del Centro Europeo. Eso por una parte, a nivel contractual, y bueno, pues a lo largo de toda su carrera investigadora ha participado en numerosos proyectos internacionales financiados por la Unión Europea, así como también por la Agencia Espacial Europea, desarrollando tareas de responsabilidad correspondiente al desarrollo de estos proyectos. Algunos de estos se lo he anotado aquí. Como sería la lista es muy larga, pues solamente mencionar algunos recientes, como son EuroSea, CONFES y actualmente ASPECT. Lo menciono, pues aquellos que conozcan alguno de estos proyectos, pues que sepan que Magdalena ha estado y está detrás de la responsabilidad de estos
proyectos, ¿no? También mencionar que, claro, a lo largo de toda esta trayectoria, pues es autora de numerosas publicaciones revisadas por pares. También ha sido profesora, ha impartido cursos en el Centro Europeo sobre predecibilidad, codirectora de algunas doctorales en la Universidad de Reading, y además de todo esto, paralelamente ha realizado actividades debido a su implicación como miembro en distintos paneles y comités científicos internacionales, como concretamente desde 2017 es miembro del Consejo Asesor de la División Modelización y Clima del Sistema Tierra. Desde 2016 es miembro del Grupo Directivo Científico del Proyecto CLIVA, del Programa Mundial de Investigación del Clima. Es miembro del Panel de Observación de Síntesis Global, miembro también del Comité Asesor Científico del Proyecto NEMO y otros tantos. Para más detalles y información, pues sobre el extenso currículum de nuestra ponente, pues bueno, ya sabéis que podéis encontrarlo en la página web de la AME. Y bueno, y antes de iniciar la charla, debo indicar a los asistentes que esta sesión se está grabando, grabación que quedará disponible posteriormente en el canal YouTube de la AME para ser visualizada en cualquier otro momento. Por lo tanto, aquellos asistentes que tras la charla deseen participar en el turno de preguntas o comentarios al respecto, pues, pero que no quieran mostrar su rostro, pueden hacerlo perfectamente haciendo uso del altavoz o del chat. Para entonces ya tendréis disponible estos recursos, ¿de acuerdo? Y bueno, y sin más, pues ahora ya sí cedo la palabra a Magdalena Alonso Balmaseda, agradeciéndole de antemano, en nombre de la AME, nuestra gratitud por tu generosidad y tu disponibilidad en aceptar esta invitación para participar en el aula Francisco Morán. Así que nada, cuando quieras, Magdalena. Muy bien, Encarna. Bueno, muchas gracias a ti por tu generosa introducción y sobre todo por invitarme a dar esta charla y poder compartir con vosotros cosas que realmente me apasionan. Y bueno, y sin más voy a empezar a hablar. Las transparencias están en inglés, salvo algunas frases que puedan estar en español. Y probablemente se me cuele algún anglicismo o varios durante la presentación. Os pido perdón de antemano, pero es que me resulta difícil después de tanto tiempo aquí en Inglaterra. Voy a hablar de una perspectiva muy personal de cómo evolucionó la predicción del ENSO y de lo que hemos aprendido en 25 o 30 años de predicción operacional. Quiero también... Vale. ¿Sí? ¿Me escucháis? Sí, es que ha habido un momento en que al menos por mi parte se te había congelado la imagen. Y bueno, quería también decir que esta charla versa solo sobre el fenómeno ENSO en el trópico. No habla nada de su impacto global y de la predicción estacional, o de la predicción de sus impactos fuera del globales, simplemente para que lo sepáis. Eso llevaría a otra charla distinta. Vamos a ver si controlo el cursor. No sé, voy a coger el laser point y vamos a empezar. Bueno, Encarna ya ha hecho la introducción de lo que es el concepto de El Niño y de la oscilación del sur, o Southern Oscillation. Tenemos dos personajes
un personaje colectivo, que son los pescadores peruanos y los conquistadores españoles, que son los primeros que reportan o que se dan cuenta de que hay una anomalía climática que influye o afecta a la zona costera de Perú y Ecuador. Ellos hablan de la corriente cálida del Niño. Hay dos cosas, le llaman el Niño porque suele ocurrir para Navidad, y hablan de la corriente como una entidad. Realmente no es una corriente. Lo que ocurre es que las condiciones normales, que son las condiciones de afloramiento de aguas profundas y de que son consecuencia de la corriente costera de Humboldt, en algunas ocasiones se debilita. Eso significa que hay menos afloramiento de agua fría. Y eso tiene unas consecuencias catastróficas para la pesca de la anchoveta, pero además afecta la precipitación local. El primer niño del que hay récords es de 1578 por los conquistadores españoles, aunque también las crónicas de Pizarro, de cuando Pizarro llega a Perú, también hablan de este fenómeno, pero no de ninguno en concreto, simplemente que hay unas variaciones. El otro personaje, y este sí que tiene nombre y apellidos, es Sir Gilbert Walker, que no es meteorólogo, es un matemático inglés, pero se fue a India y llegó a ser director del observatorio del Instituto Meteorológico de la India. Y como buen matemático miraba muchos datos y hacía muchísimas correlaciones, y fue el primero que se da cuenta de que hay unas oscilaciones en la presión a una escala zonal muy grande. Es una oscilación entre la presión a nivel del mar de Darwin y Tahiti, y es el que define la oscilación del sur, o el Southern Oscillation Index. Realmente lo que intentaban era poder predecir el monzón, porque tenía muchas consecuencias, sobre todo para las cosechas de té, que los ingleses necesitaban. Pero no consiguió predecir el monzón, pero su legado a propósito de esta definición de la oscilación del sur es inmenso. De hecho, también la circulación zonal de la atmósfera en los trópicos tiene su nombre, la circulación de Walker. Bueno, estos dos personajes o estos dos eventos estaban desconectados hasta que, vosotros lo sabéis ya esto, hasta que Viernes, este meteorólogo noruego, en 1966, propone que realmente están conectados a través de, es un modo del sistema acoplado océano-atmósfera. Entonces, bueno, voy a introducir unos poquitos conceptos que probablemente los sepáis, pero siempre viene bien recordar. Lo primero es que tenemos esta imagen, por ejemplo, donde pongo la niña conditions, pero que pueden ser también las condiciones normales. Lo primero que hay que darse cuenta es que el océano Pacífico está estratificado, muy estratificado. El agua caliente y el agua fría, y podemos pensar como una especie de membrana ficticia que se llama la termoclina, que es lo que separa el agua caliente superior del agua fría inferior. Pero esta termoclina no es plana, sino que tiene una pendiente más o menos acusada. Es muy somera, está muy cerca de la superficie en el este, y esto es lo que causa el afloramiento de aguas profundas, y está bastante deprimida y es más profunda en el oeste. Esto es consecuencia simplemente de un sistema de equilibrio, porque tenemos los alisios que van soplando de este a oeste, acumulando agua caliente aquí en el oeste, y esto es lo que se llama el charco caliente o la whirlpool. Y simplemente el peso de este agua acumulada es lo que hace que la termoclina se deprima. Pero también vemos que por estos vientos alisios y por este afloramiento de aguas frías hay un gradiente zonal bastante fuerte de temperaturas. Temperaturas cálidas en el oeste y temperaturas frías
en el este. Y este gradiente hace, a su vez, que los vientos alisios sean fuertes. O sea, hay un fenómeno ahora de acoplamiento. Los vientos alisios crean este gradiente, pero a la vez la existencia de este gradiente hace que los vientos alisios sean fuertes. El otro componente que tenemos es que en esta zona, en este charco caliente, es una zona donde el agua superior a 28 grados de temperatura es como fuel, ¿cómo se dice? Se dice fuel para la atmósfera, para la rama ascendente de la Walker Circulation. Es una zona de convección profunda en la atmósfera, entonces el aire asciende hacia arriba y desciende hacia abajo aquí en South America, en las zonas desérticas del desierto de Atacama. Bueno, esto es la Walker Circulation. ¿Qué ocurre? Que por alguna razón, que quizás hablemos de ellas más adelante, hay veces que este equilibrio se cambia, es perturbado. Por ejemplo, si por alguna razón hay vientos que empujan este charco de agua hacia la derecha o cualquier otra razón, ya lo veremos a continuación, se cambia el equilibrio. Entonces, en lugar de tener este equilibrio caracterizado por una pendiente fuerte de la termoclina, tenemos una termoclina muchísimo más plana. Apenas hay gradientes de temperatura superficial entre el este y oeste. Y el agua caliente, más o menos, el charco de agua caliente está más o menos en el centro y la célula de Walker no es tan energética, no es tan amplia, sino que se desplaza, el centro convectivo se desplaza más hacia el centro o ocupa todo el Pacífico, pero no está tan focalizada, es mucho más difusa. Y estas son las condiciones de niño. Estas condiciones de niño son anómalas porque duran un año más o menos, no duran mucho más. Las condiciones normales o las de niña son las más prevalentes. Las de niña, en las de niña esta termoclina tiene muchísima pendiente, pero en las normales también hay pendiente. Bueno, pues esto es lo que se llama el Niño Southern Oscillation y se caracteriza por dos índices generalmente. No sé si lo veis aquí. Es que, bueno, estas dos series temporales de las temperaturas superficiales del mar en esta región del Océano Pacífico, que se llama Niño 3.4, aunque hay otras regiones de las que probablemente hablaremos después. Pero vamos, esta que es central. Y la oscilación del sur que definió Walker, que es la diferencia de presión entre Tahiti menos Darwin. Y vemos que están en oposición de fase. Cuando hay niña, cuando tenemos una niña, la presión es fuerte en Tahiti, mayor que en Darwin, y viceversa cuando hay niño, que es la flecha anterior. Bueno, vamos a ver si puedo cambiar. Sí. Quería introducir, aunque ya los he introducido un poquito, pero simplemente porque en las diapositivas que vais a ver a continuación va a haber unos acrónimos con siglas en inglés que a lo mejor despistan. En lugar de cambiar los acrónimos, he decidido dar una introducción. Entonces, vamos a hablar de variabilidad atmosférica interna a escala de tiempo intraestacional, mensual más o menos, y uno de estos personajes son las ráfagas del viento del oeste o Westerly Wind Bursts. Ahí veis el acrónimo, que a menudo están asociadas con esta otra oscilación también acoplada que se llama la Madden-Julian Oscillation, que es una inestabilidad convectiva a escala de tiempos de 30 o 60 días. Vamos a hablar también, aparecerá como otro personaje la oscilación decadal del Pacífico, o PDO, Pacific Decadal Oscillation. Quizás la hayáis oído hablar de ella, ya hablaremos también un poquito después.
Hay bastantes indicadores del estado del Océano Pacífico. Por ejemplo, estos dos de arriba tienen que ver con la cantidad de agua caliente que hay en el océano superior, del que la atmósfera puede tirar para alimentar la convección profunda. Se llama Warm Water Volume, u otras veces hablamos de Ocean Heat Content en los primeros 300 metros, perdón. El otro personaje, el otro concepto es la profundidad de la termoclina, que se mide a veces como un proxy, como la profundidad de la isoterma de 20 grados. Hemos introducido brevemente el charco caliente o de warm pool. Generalmente se mide como las aguas encerradas mayores a 28 grados y su profundidad se mide por la profundidad de la isoterma de 28 grados. Y a veces veréis que en las diapositivas posteriores que me refiero hablo del D20. El nivel del mar. Y este otro que es menos corriente, que se llama Indonesian Through Flow, es el flujo de agua y calor a través de los canales de Indonesia, que comunican el Océano Pacífico con el Océano Índico. Generalmente el Pacífico exporta tanto agua como calor al Océano Índico, menos en los eventos de Niño. Y luego hablaré de dos productos del centro europeo, 2 o 3 productos. El ORAS-5 es el Ocean Reanalysis, el reanálisis del océano, System 5, y voy a hablar también, bueno, he puesto aquí en System 6, pero es System 5 o System 6, el Seasonal Forecast System, el sistema de predicción operativo del centro europeo. Bueno, tras esa breve pausa, que a lo mejor no ha sido tan breve, quería hablar, se ha aprendido mucho de las observaciones. Entonces, hay algunas características espaciotemporales que merece la pena decir, porque ayudan a la modelización y a la validación de los modelos. Una de ellas es que ENSO no es regular. Tiene una escala de tiempo preferida entre 2 y 7 años, pero no es regular. Es la primera. La otra es que siempre ocurre en la misma, generalmente en la misma época del año. Entonces, tanto el niño como la niña tienen la fase más madura, donde alcanzan las amplitudes máximas, es en lo que es el invierno boreal, en diciembre, enero, febrero, más o menos. Pero empiezan a formarse generalmente en mayo y agosto, en la primavera, y decaen en el mayo del año siguiente. Sobre todo el niño, la niña hay veces que dura más tiempo. Entonces, en los años del niño es como si el invierno no existiera en esta zona del Pacífico. El otro fenómeno que tiene mucho que ver con la posibilidad de predecir es que si medimos la cantidad de calor que hay en el Océano Pacífico, o bien en el oeste, o bien en total, la cantidad de calor que hay en el Océano Pacífico en los primeros 100, 200 o 300 metros. Esta es la línea azul que veis aquí, lo que se llama el Warm Water Volume, precede generalmente a las temperaturas al indicador de temperaturas superficiales, que es el niño. Esto nos sirve para predecir. Y por último, saber que no todos los niños son iguales. Los niños más conocidos, cuando se empezaba a hablar del niño, tenían lugar el máximo de temperaturas, generalmente ocurre en el Océano Este, en el Pacífico Este, pero ha habido sobre todo una década, después de los años 2000, que había donde el máximo de temperaturas es en el Pacífico Central. Y bueno, ha habido, porque es cualquier modo de variabilidad acoplado intrínseco, pues genera mucha curiosidad. Ha habido multitud de modelos conceptuales para poderlo explicar. Uno de ellos, probablemente el primero,
era lo habréis escuchado, es el oscilador retardado de Schops y Suárez, que era simplemente un modo resonante. Simplemente tienes una bañera, que es el Pacífico, y tienes una perturbación y las olas van y vienen adelante y para detrás. Ondas de Kelvin y ondas de Rossby. Y esas son las que establecen el tiempo. Pero desde este punto puede ser amplificado por el feedback de viernes, pero sería un niño, un fenómeno ENSO muy regular, muy predecible, pero no explica ninguna de las observaciones que tenemos sobre la irregularidad o el hecho de que ocurra siempre en enero o en diciembre. Hubo otro modelo conceptual que no gustaba mucho a los científicos porque se suponía que con este modelo ENSO no sería tan predecible. Entonces era un sistema simplemente con la inestabilidad de esta convective instability, perdón por el inglés, inestabilidad convectiva sobre el charco caliente que se mueve, pero no, el océano juega un papel secundario y las ondas de Kelvin juegan un papel secundario y no sería muy predecible. Ahora mismo el modelo conceptual que está más generalizado y más acertado incluye los dos, y es lo que se llama el modelo de recarga y recarga, carga y recarga. Es simplemente saber que durante el niño el océano exporta energía, y el océano Pacífico, y se descarga de calor. Antes del niño tiene calor, después del niño no tiene calor, y durante la niña se va recargando. Y ahí, para esa recarga, no solamente intervienen las ondas de Kelvin y las de Rossby, sino que también hay otro tipo de transporte que se llama Sverdrup, que hace que se recarga, que viene de los extratrópicos. Voy a ilustrar es relativamente sencillo. Aquí podemos ver en el onset, en el principio, en abril, es cuando, si el Pacífico tiene calor, por alguna perturbación, que pueden ser estos vientos, hacen que este calor se vaya propagando a través de la termoclina hacia el este. Una vez que llega hacia el este, la anomalía empieza a verse en la superficie, la anomalía de temperatura, porque el upwelling se suprime. Y bueno, de hecho, esto es una onda de Kelvin, se propaga como una onda de Kelvin. Una vez que llega aquí a la costa, empieza a propagarse de vuelta como una onda de Rossby. Y se empieza a amplificar simplemente por el feedback de viernes. Entonces los vientos del oeste se intensifican y aquí ya tenemos un ENSO maduro para diciembre. Pero si los vientos son del oeste, eso significa que el océano del oeste se va ha exportado el calor. Entonces empieza a enfriarse y en algún momento esta anomalía que empieza a generarse aquí se va a propagar hacia el este de nuevo. Y una vez que llega al este, pues ocurre lo mismo, pues que se intensifica el upwelling y la seña de la temperatura subsuperficial aparece en la superficie. Y una vez que aparece en la superficie, afecta a los vientos. Y en este caso, los alisios se intensifican. Y ahí tenemos una niña madura. Y el proceso continúa. Generalmente, esta parte de aquí, la línea continua, es bastante predecible. Lo que no es tan predecible es el proceso desde la niña hasta el niño. Voy a ilustrarlo de otra manera, esta vez con datos, y estos son datos del océano, del reanálisis del océano que teníamos anteriormente, se llamaba ORAS-4. Y voy a mostrar este diagrama tiempo en la vertical, desde enero de 1997 a diciembre
de 1997. Y aquí tenemos la longitud. Aquí está América, aquí está Indonesia, este es el Océano Pacífico. Por favor, si no me seguís, decídmelo y lo repito de nuevo. Estoy mostrando aquí tres variables en el mismo tipo de diagrama. En la izquierda lo que vemos son las anomalías de viento, no son de viento exactamente, sino que son de el estrés, wind stress, no sé cómo se dice en castellano. Pero el wind stress es lo que es la parte mecánica del viento que afecta al océano. Por eso esto es lo que el océano ve. Y aquí veis que tenemos estas ráfagas de viento, estas anomalías positivas, quiere decir de viento del oeste, que son bastante fuertes, ¿no? Aquí al principio, en febrero y en marzo. Algunas de ellas vienen del Índico. Esto es una asignatura que tiene que ver con esta Madden-Julian Oscillation. Y como veis, cuando tenemos estas ráfagas de viento, estas disparan ondas de Kelvin que se propagan por la termoclina. Esta es la termoclina. Depth of the 20 degrees y se van propagando bastante linealmente de oeste a este. Pero también tiene otro efecto, y lo veis, estos vientos también lo que hacen es que esta es la parte del charco caliente, de Whirlpool, hace que se desplace hacia el oeste. Esto es lo que antes se llamaba la Whirlpool instability. Realmente ocurren las dos cosas. Por una parte tenemos la influencia remota de estos vientos a través de las ondas de Kelvin que llegan a la costa este de América y eventualmente se notan en la superficie. Estas ondas se reflejan y se empiezan a propagar hacia el oeste. No sé si lo veis por aquí. Pero al mismo tiempo estos vientos hacen que la Whirlpool se vaya desplazando hacia el oeste. Hacia el este, perdón. Y bueno, el proceso continúa, estos vientos han continuado intensificándose y ahora se han movido en masa. Ahora las anomalías de viento en todo el océano central, Pacífico Central, son del oeste. Esto es un ENSO maduro y aquí tenemos las temperaturas anómalas que hay. Y vamos viendo la termoclina como en el oeste la termoclina es mucho más somera, es una anomalía negativa. Bueno, estos son los vientos y esto es lo que os contaba antes. Y ahora esta imagen no es la termoclina, pero es el nivel del mar. Y como lo veis, si lo muevo termoclina y nivel del mar, es como un calco. Y esto es importante porque si medimos el nivel del mar podemos saber dónde está la termoclina. Es importante para la inicialización del océano. Hablaré de ello ahora después. La otra que vemos aquí, las otras variables, también para el mismo año, es lo que antes decía la D28, la profundidad del charco caliente. Y vamos a ver de cómo que estaba confinado en el Pacífico Occidental, a lo largo del Niño se va desplazando hacia el este. Y con él vamos a ver aquí la precipitación. Esto es pongo freshwater flags, pero realmente es la precipitación, cómo se va desplazando. Vemos aquí también la precipitación asociada con esta inestabilidad de Madden-Julian. Y cuando el Niño es maduro, la precipitación asociada con la rama ascendente de la célula de Walker, situada sobre la Whirlpool, está en el Pacífico Central. Eso es un Niño clásico. Bueno, los diagramas que he puesto ahí son de un reanálisis del océano que se consigue a través de poniendo todas las observaciones que tenemos y también los vientos de que vienen de los reanálisis de la atmósfera. El primer sistema de observación de ENSO fue de Girky, que era un oceanógrafo de Hawái, que estableció una red de boyas
para medir, de boyas de tide gauges, para medir el nivel del mar y ver cómo esas ondas de Kelvin se propagaban. Pero realmente fue las medidas altimétricas por satélite los que nos permitieron poder inicializar el océano, bien, sobre todo el nivel del mar. Y eso simplemente porque en un fluido estratificado el nivel del mar y la interfase están muy relacionadas. En el océano Pacífico, 30 metros más o menos de desplazamiento en la termoclina equivale como a 10 centímetros de desplazamiento en el nivel del mar. Y se pueden ver cómo las ondas se propagan. Otro sistema de observación esencial para el ENSO fue el sistema de boyas ancladas de Tau y Triton, este vector. Y luego, desde el 2005, las Argo. Estas boyas, no son boyas, son... no sé, drifters, no sé cómo decirlo, pero son sondeos, son sondeos que suben y bajan más o menos. Pero es esencial, ese sistema de observación es esencial para poder comprender, caracterizar, modelizar e inicializar las predicciones. Y también nos permiten ver cuál es el impacto que el niño tiene en el ciclo energético. Sobre todo en estos tiempos de calentamiento global, es muy importante tener control y poder cuantificar de dónde viene el calor. Entonces, por ejemplo, este es un trabajo que hicimos utilizando reanálisis. Es cuánta energía el océano Pacífico intercambia con el resto del sistema Tierra durante un niño, el niño del 97-98. Y bueno, pues como vemos, esto es antes y después del niño. El océano Pacífico se descarga de calor, pierde como 11 zetajulios. Yo soy muy mala para los órdenes de magnitud, pero esto equivale como a 10 veces el consumo humano de energía. Es brutal. Casi toda esta energía se intercambia con la atmósfera, en este caso. La atmósfera lo distribuye alrededor del planeta, pero la mayoría de esa energía, al final se pierde hacia el espacio exterior. Entonces el niño realmente hace de refrigerador del sistema Tierra. Es como el efecto botijo del sistema Tierra. Bueno, todo ese preámbulo para decir ¿qué tiene que ver con la predicción? Bueno, pues hemos visto cómo Viernes, en el 1966, establece el niño como un modo acoplado. En 1975 ya se quiere predecir y por eso Birky quiere medir las ondas de Kelvin y mide el nivel del mar. En el 1980 empiezan muchos modelos conceptuales como este oscilador retardado y primeros modelos sencillos con vientos, inicializados con vientos para poder predecir. En los primeros años de los 90 hay muchísimas cosas que pasan. Por una parte tenemos los modelos de circulación general del océano y de la atmósfera se están madurando muchísimo. A ver si pueden simular el ENSO es el challenge de la época. Pero por otra parte hay una revolución en las observaciones con este sistema de boyas ancladas del Tau Arrays. Están las observaciones altimétricas del nivel del mar. Hay muchísimo desarrollo en asimilación de datos también en el océano. Y también tenemos el desarrollo de predicción probabilística vía predicción por conjuntos. Entonces, esto lo pone todo como es la fase crítica, tenemos todos los ingredientes, solamente hay que ponerlos juntos. Y a finales del 1990 empezamos en el Centro Europeo a hacer la primera inicialización. Realmente fue la primera predicción probabilística del niño.
con modelos acoplados. ENCEP hacía predicción determinista con modelos acoplados, pero esta era predicción probabilística, predicción global, no solamente con el Pacífico, y además no solamente predecía el Niño, sino sus impactos en la atmósfera. Es el comienzo de la predicción estacional. Después del 1997 hay una fase de hiatos, apenas hay ENSOs, apenas hay niños. Luego hablaré ahora después. Entonces la atención se mueve qué pasa con el niño y el cambio climático, qué va a pasar dentro de 100 años con el niño. Pero luego después de los primeros 10 años de los 2000, el niño empieza otra vez a funcionar y nos empieza a sorprender. Entonces, os voy a contar un poquito la historia de algunos de estos niños que hemos tenido y lo que hemos aprendido de ellas. Bueno, las primeras predicciones que antes me refería a las primeras predicciones del niño en los años 80 y los 90. Esto es de mi tesis y hacíamos predicciones con un modelo híbrido. El modelo del océano era un modelo de 2 capas y la atmósfera era estadística. Ahora la llamarían de Machine Learning, pero bueno, una atmósfera estadística. Y en el que podíamos predecir el niño y podíamos ver que realmente la predicción, la mejor predicción es de agosto hasta diciembre, pero luego después la predicción que se empieza en mayo es muy mala, hay poquita predecibilidad. Esto es lo que se llama la The Spring Predictability Barrier. Y también veíamos, porque hicimos predicciones durante varias décadas, que la predecibilidad del niño dependía mucho estaba modulada decadalmente, pero no sabíamos por qué. Si os dais cuenta, las primeras predicciones son de 24 meses. Cuando empezamos a hacer la predicción con modelos de circulación general, nos quedamos a 6 meses, sobre todo porque eran caras. No había ninguna otra razón, simplemente porque eran caras y no nos podíamos permitir más. Y la primera predicción coincidió, teníamos el modelo todo junto para el 1997-98, el mayor niño del siglo XX, y salió fenomenal. Yo creo que tuvimos bastante suerte, lo que se llama la suerte del principiante. Dicen que la suerte del principiante es un truco del destino para continuar en el empeño, y probablemente esa definición se ajusta a lo que vamos a ver a continuación. Y para hacer estas predicciones con modelos acoplados, los modelos acoplados tienen muchísimos errores. Entonces tienes que calibrar realmente el output. Pero si tenemos esto es un esquema de cuál es un sistema de predicción. Por una parte tenemos la primera fase, que es la inicialización. O sea, tenemos que saber, dadas las observaciones, dónde está el modelo. Propagamos esa información en el futuro de manera probabilística, por predicción por conjuntos. Y una vez que tenemos la predicción en el futuro, tenemos que calibrarla para ponerla otra vez en el sistema de referencia de las observaciones. Hasta entonces esto no se hacía mucho de manera operacional, pero con la predicción estacional era necesario. Fue cuando empezamos a hacer para hacer estas calibraciones necesitábamos un sistema de predicciones retrospectivas inicializadas como en los últimos 30 años, para ver cuál era más o menos cómo sería la climatología del modelo y poder comparar la climatología de un forecast con la climatología de un modelo. Pero para hacer estas predicciones necesitábamos condiciones iniciales, necesitábamos reanálisis tanto del océano como de la atmósfera. Y bueno, la primera predicción estacional en Encarna estaba ahí, porque ella estaba con el reanálisis ERA 15. Si no hubiese habido ERA 15, si no hubiese estado en Encarna y haciéndola, trabajando en el ERA 15, no hubiese habido la predicción estacional. Fue esencial. Y continúa siéndolo. De hecho, es una de las mayores aplicaciones de los reanálisis, son hacer estos reforecast o predicciones
retrospectivas. Y se ha ido avanzando en la predicción del niño. Aquí tenemos los distintos sistemas que ha habido en el centro europeo. Dentro de poquito vamos a tener el sistema 6. Y esta es el mes en el que la correlación todavía supera el punto 9 de correlación en este índice. Y se va viendo cómo vamos mejorando con el tiempo, cómo se va viendo. Y si podemos hacer el experimento, si no tuviésemos observaciones del océano, pues la predicción sería peor. Pero bueno, vamos a ver de las lecciones. Aquí muestro unas cuantas series temporales de estas áreas, de estos indicadores. Esta es la principal, el niño 3.4, que es esta, pero luego tenemos la del este y también tenemos el Pacífico Central. He hablado del 97, luego tenemos esta época de hiatus, luego tenemos el 2015, 16, que es el niño del siglo XXI, y el último que tenemos del 2023-24, que estuvo precedido por un periodo de la niña bastante, se llamaba Triple Dip, la niña. Pues vamos a ver qué hemos aprendido de esos, porque no ha sido trivial. Bueno, antes hablaba de esta predicción como la suerte del principiante. ¿Y esto es por qué? Pues porque cuando tuvimos el siguiente sistema, el System 2, no había manera de predecir el niño del 97-98. Y la razón la he intentado explicar aquí con estos paneles pequeñitos, que son diagramas también tiempo y longitud, temperaturas superficiales, sea level o termoclina y viento. Estas son las observaciones y vemos cómo, esto lo hemos hablado antes, hemos descrito el niño, estos vientos del oeste, ráfagas del viento del oeste, que fueron instrumentales en la amplificación de las temperaturas, pero el modelo era incapaz de predecirlos. Y sin estos vientos, la temperatura, las ondas de Kelvin llegaban aquí y más o menos se reflejaban, pero no se amplificaban. Y por eso las temperaturas no crecían. Si poníamos este viento observado aquí en el modelo acoplado, aposta, o sea, un experimento, conseguíamos amplificación de las temperaturas. Pero era muy difícil hacer esto. De hecho, aunque sabíamos cuál era el problema, era una cuestión de cómo parametrizar la convección profunda. Y en el siguiente sistema 3, todavía no funcionaba bien. Solamente fue en el 2008, con el trabajo de Peter Bechtold sobre una parametrización de la convección profunda, que el modelo acoplado podía generar esta inestabilidad, podía generar el Madden-Julian Oscillation y podía generar los Westerly Wind Burst y la amplificación del niño. Y con System 5 eso es lo que tenemos. O sea, ¿qué hemos aprendido aquí? Pues que realmente se necesita, hay interacción entre escala de tiempo intraestacional y más o menos componentes caóticos como los Westerly Wind Burst y el niño. Nos vamos moviendo en el tiempo y ahora vamos a este periodo de hiatos. No voy a hablar mucho del niño porque apenas hubo el niño, solamente decir que durante esta época los calentamientos someros que había eran en el océano central y entonces se acuñó la frase esa del niño Modoki. Son calentamientos que no ocurren en el este, ocurren solamente en el Pacífico Central. Pero al mismo tiempo, si vemos, esta época es una época, probablemente la oscilación del Pacífico decadal estaba en la fase negativa. Si vemos, esta es la anomalía de temperatura durante estos años, 8 años. Generalmente son negativas en el Pacífico este, pero tropical. Esto no es ecuatorial, es tropical, ¿no? Y aquí vemos como en la superficie subsuperficie, esto es profundidad, y aquí está la longitud, como el Océano Pacífico
tiene un montón de calor en el océano oeste que no lo libera. Y esto significa que la termoclina tiene muchísima pendiente. Bueno, pues estamos ahí y en el 2014 empezamos a ver que hay estos Westerly Wind Bursts, o esta MGO, o estas ráfagas de viento del oeste muy fuertes, que empiezan a generar también estas ondas de Kelvin bastante fuertes. Y para junio o mayo, este calentamiento que llega a la superficie se empieza a amplificar. Y también vemos como la propagación está del worm pool hacia el este. Pero llega julio y no pasa nada. No se amplifica El Niño. Al contrario, hubo como una ráfaga fría que alguien les puso el nombre de Killer Waves. No sabemos bien lo que hay, aunque ha habido muchas hipótesis. Y Niño no se materializó. ¿Qué pasó? Bueno, de hecho hubo muchísima controversia. Probablemente por esta anticipación teníamos muchas ganas de que hubiese un niño. Las predicciones de los modelos se sobreinterpretaron. En los modelos generalmente las predicciones fueron mejores que los predictores. Vamos a ver. ¿Qué estoy haciendo? Al año siguiente, pues vemos un poquito lo mismo, pero esta vez empezamos a ver estas inestabilidades de viento, empezamos a ver estas ondas de Kelvin que se van propagando, empezamos a ver las temperaturas del océano que se van amplificando y esta vez sí que se amplifica. Entonces, esta vez sí que hubo un niño muy grande, fue el mayor del siglo XXI, que no es mucho porque era solamente en el 2015. Pero era también en el niño 3.4, era mayor que el 97-98. Bueno, y uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué pasó en el 2015 y no en el 2014? ¿Y cómo fueron las predicciones? Aquí muestro las predicciones. Esta fue la predicción en mayo del 2014 y esta fue la predicción en mayo del 2015. Y lo que vamos a ver es que en el 2014 sí, los modelos predecían un calentamiento, pero había muchísima incertidumbre. Sin embargo, en el 2015 la predicción es mucho más, aparte de que el ensemble mean es mucho mayor, pero tiene mucha más confianza. Una forma de ver las diferencias entre los 2 años es hacer simplemente las diferencias. Vemos las condiciones iniciales del 2015 menos el 2014, que a simple vista no se ven, pero sí con la diferencia sí vemos que el Pacífico este está un poquito más caliente. Y a lo mejor se necesitaba el 2014 para relajar la termoclina, para abrir el paso al 2015. Y de hecho, para agosto, estas condiciones iniciales han amplificado, tanto en la superficie como en la esta es una sección zonal, profundidad. ¿Y qué tal lo hicieron estos son las observaciones? Si vamos al forecast, la predicción capta muy bien la diferencia entre los 2 años, como vemos ahí. Yo creo que no sabemos por qué, pero la predicción fue successful. Entonces empezamos a preguntarnos qué pasaba. Y una de las cosas que hicimos fue ver cómo fue el intercambio de calor. Y vemos que el intercambio de calor con la atmósfera fue menos de la mitad que en el 1997. ¿Y por qué? Pues una de las razones es que Indonesian Through Flow o la comunicación, el canal de comunicación entre el Pacífico y el Índico es muy anómalo en este año, en el 2015-2016. De hecho, el Índico exporta calor. Vemos que el Pacífico no se descarga el calor porque realmente el Índico le está aportando calor y descarga muy poca energía hacia la atmósfera. Esto fue una situación muy anómala. Si miramos el flujo de calor y de masa a través del Indonesian Through Flow, vemos que es una anomalía que no se había visto nunca, muy débil.
Entonces nos preguntamos, a ver si qué pasa con el Indian Ocean. Una cosa que digo aquí, y es que el Océano Índico se había calentado mucho durante este periodo de la PDO, se había calentado muchísimo y el nivel del mar está subiendo. Cuando sube el nivel del mar en el Índico, favorece el debilitamiento del Indonesia Through Flow porque versa el flujo, la dirección del flujo. Perdón por el inglés o por el... Bueno, pues hicimos unos experimentos que dijimos, pensamos, ¿tiene el Océano Índico tiene algo que ver con esta? ¿Por qué no ocurrió en el 2014 y sí en el 2015? Y si es así, si hubiese influencia, ¿podríamos predecir a 2 años vista? Entonces hicimos este experimento donde reemplazamos solamente las condiciones iniciales del Océano Índico en el 2014 por aquellas del 1997. Y aquí ponemos las diferencias y lo que vemos es la diferencia entre el experimento perturbado y la referencia. Y vemos que el experimento perturbado produce un niño en el 2014 y produce una niña en el 2015. Y vemos esto es en temperaturas y esto es en contenido de calor del océano. Si miramos las estadísticas de la predicción y las comparamos con el del 1997, son predicciones a 2 años. En el 1997 vemos que la predicción dice en el primer año es muchísima probabilidad de que haya un niño grande y también hay probabilidad de que haya un niño mediano. Pero en el año siguiente va a haber una niña, es lo que está más claro. En el 2014, sin embargo, lo que vemos es que la predicción dice, bueno, sí que va a haber un calentamiento, pero lo más probable es que sea un calentamiento mediano, no va a ser un calentamiento extremo. Y no está claro que vaya a haber una niña en el 2015. Las condiciones cálidas probablemente continúen. Cuando hacemos la perturbación, cuando ponemos el Océano Índico de 1997, lo que vemos es que la probabilidad de que haya un evento extremo en el primer año se incrementa bastante y también se incrementa la probabilidad de que haya una niña en el segundo año. Entonces dijimos, realmente estas predicciones son útiles. Si hubiésemos visto esta predicción entera por los 2 años, probablemente no hubiésemos sobreinterpretado la predicción del primer año. Fue cuando empezamos a tener interés para hacer predicciones a 2 años de nuevo. Continúo. Ahora vamos a otro episodio después de este 2014-2015-16. Tenemos un episodio de temperaturas frías. Se llama La Triple La Niña. Y el modelo, sobre todo estas predicciones que vais a ver aquí en naranja, que son las predicciones en agosto, pero también las de mayo, realmente no les gusta, al modelo no le gusta tener las condiciones de la niña, intenta terminarlas demasiado prontas. Aquí son las observaciones y vemos que el modelo tiende a ir a condiciones neutrales, es incapaz de mantener estas condiciones frías por este periodo de tiempo. Y entonces hemos empezado a analizar qué pasa con las tendencias. Si miramos cuáles son los errores en las tendencias, se llama tendencias o trend, linear slope con time. Sí, perfecto. Sí, es la pendiente de la tendencia lineal. La tendencia lineal temporal, la tendencia temporal, que no lo habíamos mirado nunca. Pues vemos que efectivamente los errores, la predicción estacional del sistema 5 tiene una pendiente mayor, se calienta, según el sistema 5, aunque está inicializado, se calienta más que las observaciones. Esto es común en muchísimos modelos, creo que en casi todos, tanto de predicción estacional, pero sobre todo de las predicciones de CMIP, de las proyecciones. Casi todos los modelos de CMIP 6
se llama The Worm Pattern, The Pacific Worm Pattern Error, tienen este error. Es mayor que en las predicciones estacionales. No sabemos por qué, pero en un estudio que hemos hecho sabemos que aparece muy pronto. Tiene que ver con la atmósfera, aparece muy pronto. Aparecen los vientos. De hecho, se ven los incrementos de ERA5, los Assimilation Increments. Bueno, esto no lo voy a decir más. Bueno, pues un año después la niña se acaba y de hecho se declara el niño. Y nos preguntamos, a ver, no fue fácil declarar este evento porque después de 3 años sucesivos de fallos, si quieres decir que los modelos tienden a terminar la niña, ¿por qué nos vamos a creer esta predicción? Y no la del año pasado. A lo mejor es otra vez que tenemos tantas ganas de que haya un niño que vamos a hacer una mala interpretación, ¿no? Pero realmente las condiciones iniciales, el niño se declara en junio, me parece. Pero en mayo, mira, las predicciones, el estado del océano en mayo, esto es en el 2022 y este es en el 2023. Temperaturas superficiales y subsuperficiales se ve claramente que son muy distintas. En el 2023 está mucho más cálido y este agua caliente se ha movido, ya está en el océano, en la parte este del Pacífico. Y de hecho las predicciones también eran muy distintas. En este caso, aunque solamente había un miembro del ensemble que se enfriaba y los demás daban condiciones neutras, en este caso no dan condiciones neutras, dan condiciones claramente cálidas y también muy confiantes. Bueno, de momento bien, pero para septiembre, octubre, nos empezábamos a poner nerviosos porque la atmósfera no respondía al calentamiento. Había calentamiento, pero no respondía. De hecho, si lo comparábamos con otros eventos cálidos, 97, 2015, 2023, lo que vemos en las temperaturas del océano es que el calentamiento está aquí, pero no se propaga tanto hacia el centro. Vemos que las temperaturas superficiales son mucho más someras, la anomalía va menguando y aquí las paneles del medio muestro la anomalía de viento o también de wind stress y es que no hay anomalía de viento. Tenía que haber, según el viernes feedbacks, tendría que haber una anomalía de viento positiva en el Pacífico Central y en este año no hay anomalía positiva. Y de hecho había gente que se estaba quejando, ¿qué pasa en África? Que no vemos los efectos del niño todavía, tal y cual. A ver, ¿qué pasa? Bueno, pues realmente el modelo fue bueno. Voy a intentar caracterizar lo que pasa. Solamente una parte. Una de ellas es, vamos a ver, cuáles son las diferencias entre el 2023 y el 1997. En el reanálisis del océano, lo que suponemos que son las observaciones son la mejor estimación que tenemos. Y en las predicciones, igual que hacía antes. Entonces vemos, bueno, pues el océano cambia mucho desde en el 2023 y el 97. Tenemos un océano mucho más cálido en los estratrópicos. Tenemos un océano más cálido también en Whirlpool, en el océano Pacífico. El Atlántico es mucho más cálido ahora. Y el Pacífico no se calentó tanto en el 2023 como en el 1997. Es como si el niño hubiese sido más pequeño, aparte del este. Bueno, pues como el modelo más o menos funciona, parece que captura las diferencias, quizás lo podemos utilizar como herramienta para saber de dónde viene esta diferencia. Entonces lo que hacemos son perturbaciones. Preguntas que tenemos. La primera es, vamos a ver otra vez si el Océano Índico es responsable.
¿no? Entonces, ¿qué pasaría si en lugar de tener las condiciones iniciales del Índico, las ponemos las del 1997? Pues no pasa mucho. Se calienta un poquito. Si tuviésemos en 1997 hubiésemos calentado un poquito el Pacífico, pero no tanto. O sea que esto no puede explicar la diferencia. Vamos a hacer otro experimento, a ver si es el calentamiento global. ¿Qué pasa si la atmósfera y la Tierra hubiesen sido aquellas de 1997? ¿Cómo hubiese sido el calentamiento? Y aquí es lo que tenemos. Pues efectivamente, y además es consistente. Si hubiese sido la atmósfera del 1997 con menos nivel de CO2, una atmósfera también es menos húmeda. Por una parte, no habría hubiese enfriado los extratrópicos porque no hay tanto efecto invernadero. Además de la diferencia entre también la componente de calor sensible es importante porque el océano está caliente y la atmósfera no está tanto. Pero en los trópicos, como la atmósfera está más seca, puede haber aquí realmente lo calienta, no hay tanta evaporación. No sé si lo estoy explicando bien. Pero bueno, ese es el impacto. Tampoco parece que explique toda la señal. ¿Qué pasaría si el Atlántico fuese el de 1997? Porque aquí vemos que el Atlántico está súper caliente. Pues efectivamente, si el Atlántico hubiese sido el de 1997, el Niño en 2023 hubiese sido mucho más de 1 grado o más cálido. Y bueno, esto es sorprendente, pero está en la línea de trabajo que el grupo de tropa de Belén Rodríguez Fonseca y otros han estado diciendo durante mucho tiempo. Esta sería la combinación conjunta. Y por último, si medimos el residuo, ¿cuál sería el efecto de los océanos tropicales y del océano Pacífico? Pues el océano Pacífico contribuyó bastante, más que el de 1997, porque el océano Pacífico estaba muy caliente. Lo único es que no pudo liberar toda la energía. Bueno, pues ya acabo, y estas son las lecciones que hemos aprendido, que vamos aprendiendo según se va prediciendo. La primera lección tiene que ver con la importancia de los procesos estocásticos y de la interacción entre escalas temporales. La segunda lección tiene que ver la influencia del Océano Índico. La tercera lección tiene que ver con los problemas que hay en predecir las tendencias y la respuesta al calentamiento global, y que esa respuesta se ve muy pronto. No hace falta correr integraciones muy largas. Entonces, esto es muy importante para desarrollar modelos, porque con una predicción estacional puedes empezar a ajustar parámetros hasta que el calentamiento sea el adecuado. La otra lección es que en el 2023 y el 24 el Atlántico y el calentamiento global influyeron sustancialmente en la respuesta anómala de la atmósfera ante este Niño. Y bueno, también algo que no he mencionado, pero hemos estado haciendo predicciones a 2 años y parecen que tienen bastante skill. Entonces el sistema 6 va a tener predicciones a 2 años, 2 veces al año. ¿Qué pasa ahora? Pues hemos estado en una fase de la niña que parece se está acabando, como vemos en estos diagramas. Aquí vemos las temperaturas que han estado frías y se van amortiguando. Vemos que hay temperaturas ondas de Kelvin que se propagan y que han estado generadas por estos eventos de viento y de Madden-Julian Oscillation.
En febrero del 2026, estas son las condiciones que tenemos, superficiales y en la subsuperficie. Vemos que las condiciones, la anomalía caliente se está propagando por la termoclina. Y la predicción de marzo del 2026 parece que apunta con bastante confianza hacia un calentamiento. Todavía no es extremo, porque no ha llegado, o sea, la predicción es solamente hasta septiembre. Vamos a ver cómo evoluciona. Y ya está. Gracias por vuestra atención y voy a dejar de... Ya. Bueno, pues muchas gracias. Claro, nos has contado tantas cosas que, bueno, difícilmente has podido condensarlo en menos tiempo. Estamos escaso de tiempo para el turno de preguntas, pero sí que bueno, pues hay tiempo, que menos que aceptar alguna pregunta si hay alguien que quisiera hacer algún comentario o preguntar algo a Magdalena. Rafael ya está apuntando, ya está indicando, así que Rafa, cuando quieras, debes tener ya activada. Sí, Rafa, tienes habilitado cámara y micro si quieres, ¿eh? Vale, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Magdalena, por la excelente explicación. Bueno, voy a intentar ser breve. Me gustaría preguntarte por la observación de la temperatura del agua del mar, la dificultad de hacerlo en superficie y en profundidad, ¿no? Porque me ha parecido ver lógicamente que la termoclina, cuando está más inclinada, es decir, en la fase de la niña o en neutra, pero sobre todo en la niña, pues claro, el gradiente superficial es muy marcado, pero me ha parecido también que también lo es en profundidad, la frontera entre el agua fría y cálida en profundidad, ¿no? Y que con el niño no solo la termoclina está más horizontal, sino que también está más difuminada. Bueno, ¿esto es una impresión o realmente es así? Aunque pienso que es mucho más difícil medir la temperatura en profundidad, lógicamente, que en superficie. Sí, es una buena pregunta y te mentiría si te respondiese con seguridad a una o a la otra. Mi impresión también es la misma que la tuya, que la termoclina no solamente es que esté más inclinada, pero también es mucho más sharp, ¿cómo se dice? Sí. Tiene menos frontera, sí. Sí, que es menos frontera durante la niña que durante el niño. Y yo creo que ahí está precisamente... Bueno, probablemente una de las complicaciones que tienen los modelos y la interpretación de los modelos, cuando estas ondas de Kelvin, en lugar de propagarse, chocan con esta frontera, cuando tenemos una niña muy fuerte, en lugar de chocan, no la aplanan. Ya. O no la difuminan. Entonces a veces se necesita más de una onda para que el niño se amplifique. Pero no lo sé bien, es una buena pregunta, y ver cómo eso puede afectar. Hay observaciones sobre todo por estos, el Triton y el Tau Array. Hay observaciones que están son bastante densas en la vertical. Quizás no las usemos bien, pero sí que se podría responder a tu pregunta con dedicación. Vale, muchas gracias. La pregunta iba por la, vamos, sí, por la experiencia mía personal en los primeros metros. Lógicamente son las primeras decenas de metros porque he buceado mucho, ¿no? Y he visto termoclinas a unos pocos metros o a 60 metros y eran mucho más marcadas cuando más profundas eran, ¿no? Pero bueno, claro, estamos hablando solamente de las primeras decenas de metros, no tanta distancia, ¿no? Pero sí que lo he notado, ¿no? A lo mejor una termoclina a 40 metros ser muchísimo más marcada la frontera que cerca de la superficie. Pero bueno, esto ya es una anécdota mía, ¿no? Por haber buceado mucho. Es que, bueno, también tiene que ver, perdona, bueno, ya, seguimos aparte. Disculpad que os interrumpa, es que tenemos también la petición de intervención de Paco Martín, es que andamos escasos de tiempo. Entonces, bueno, Paco Martín, gracias, Rafa, y disculpa. Vale.
Bueno, impresionante la presentación. Esta me la archivo para leerla y verla otra vez de nuevo porque hay cosas súper interesantes. Concretamente, Madalena, enhorabuena. Y mi pregunta es una pregunta doble. ¿El calentamiento global está haciendo más extremos los fenómenos del Niño? Eso por una parte. ¿Y la niña? Y la segunda parte, ¿cómo la nueva normativa de la purificación de los aires por la normativa marítima de que los barcos en el Pacífico y en el Atlántico Norte, en todo el mundo en general, tengan que expulsar menos azufre, ha hecho que a partir de 2020 haya habido un calentamiento anómalo tremendamente alto en el Pacífico Norte? Ese aumento de temperaturas por la nueva normativa de navegación de los barcos va a afectar a la intensidad del niño y la niña. Son las preguntas del millón. A ver, se ha hablado mucho, ha habido muchísimos estudios sobre qué va a pasar con el niño y el calentamiento global, y no ha habido ninguna conclusión, porque los modelos no muestran, algunos dicen una cosa, otros dicen otra. Yo creo que estamos aprendiendo más estos últimos 10 años, desde el 2014-2015, que con todas las proyecciones, simplemente porque el calentamiento está ocurriendo ahora. No está claro que vayan a ser más fuertes. No está claro. Y además, como los modelos no, algunas cosas las predicen bien, pero otras no. A saber, tenemos que seguir mirando. No hace falta saberlo, yo creo, simplemente seguir monitoreando. La siguiente pregunta, el calentamiento de los océanos hacia el Pacífico. Aunque ha habido lo mismo, hay muchos motivos. El de los aerosoles de los barcos es uno de ellos, pero no es el único. Está también la erupción del Hunga Tonga, que tuvo lugar ese año, y parece que también afecta. Bueno, y el niño, a lo mejor ese año las teleconexiones desde el Pacífico Oeste fueron muy fuertes y hubo muchísimo transporte de calor hacia esa zona, no lo sé. Vale, muchas gracias. Sí, Madalena, gracias. Gracias. Gracias, Madalena, por la sinceridad de que efectivamente la situación es incertidumbre al respecto. O sea, que gracias por ello. Una intervención a través de chat por parte de Luis Felipe García Díaz. Primero te indica: excelente presentación académica, buena, entendible por todos los usuarios, incluyendo a los científicos avanzados. Y aquí la parte interesante, Magdalena: espero una segunda presentación con las conexiones en el mundo. Así que, bueno, pues ahí Luis Felipe te tira la caña, yo también te la he tirado ya varias veces, y bueno, pero es bueno, afortunadamente siempre has aceptado, de hecho has aceptado esta vez, así que bueno, vamos a darte un descansito, pero te esperamos, si es posible, para que haya una continuación. Luis Felipe me apoya. Así que, bueno, ¿alguien más? Bueno, vamos a ver, voy a apurar un poquito. Dado que no quiere nadie intervenir, no quisiera acabar sin recordarles o aconsejarles o sugerir a los asistentes que revisiten la presentación, la sesión de Aula Almorán que tuvimos allá en septiembre de 2023. Que trató precisamente sobre haciendo alusión a este niño tan fuerte en el Pacífico, como corresponde, del 97-98, en el que Belén Rodríguez Fonseca, que fue la ponente, bueno, pues expuso el mecanismo por el cual quedaba evidente que un precursor de este niño en el Pacífico fuera precisamente una anomalía térmica en el océano, en el Atlántico tropical, concretamente una niña que ocurrió en verano del 97. Hubo toda una explicación, mecanismo dinámico, etcétera, etcétera, que explicaba el efecto a posteriori en el Pacífico ecuatorial oriental.
Así que simplemente eso. Además, lo digo porque por razones de tiempo, Magdalena al final lo ha apuntado en una de las últimas transparencias cuando hicieron en el Centro Europeo esos experimentos de reproducir el niño de 2023 con las condiciones no solo de la atmósfera de 97, sino también de las condiciones térmicas del Atlántico tropical. Así que sugerencia para que echéis un vistacito a esa sesión del aula Morán. Y bueno, y ya para terminar, agradecer enormemente a los asistentes, que habéis sido bastantes a pesar de la hora, que estéis aquí acompañándonos. Esto nos motiva a continuar trabajando en esta actividad. Gracias a Amadeo, nuestro soporte técnico, sin el cual no es posible la grabación y toda la parte esta técnica de este evento. Y por supuesto, muchísimas gracias, Magdalena, por estar aquí, a pesar de tu complicada agenda, y por compartir todos tus conocimientos. Así que muchas gracias, pero solamente recordar, como últimas palabras, recordaros que nuestra próxima cita será el mes que viene. Por razones sobrevenidas, teníamos programada una siguiente sesión de Aula Morán en la segunda quincena de marzo, pero bueno, por razones imprevistas se tiene que posponer. Así que nuestra cita siguiente es dentro de más o menos un mes, concretamente el 9 de abril. Atentos en el chat, que Amadeo ya ha puesto un cartel respecto al mismo. Es el 9 de abril, jueves como siempre, a la hora de siempre, de 17 horas, que tratará sobre el sol. Parece un título así como poca cosa, pero hay mucho que decir al respecto y sobre todo novedades sobre su comportamiento. Así pues, sobre el sol, y el ponente será José Antonio Sosa Cardo. Así que os esperamos y bueno, de tal manera oportunamente saldrá la publicidad y bueno, y de vez en cuando echar un vistacito a la página web de la AME, que hay cosas muy interesantes. Bueno, pues nada más, me despido, no quiero quitaros más tiempo y que muchas gracias y que bueno, nos veamos con más frecuencia, ¿vale? Gracias a vosotros. A todos, Adiós. muchas gracias, Magdalena. Adiós. Adiós.